Hay conversaciones que destruyen. No todas las palabras edifican. No todas las opiniones deberían expresarse. Hay momentos en los que tener la razón cuesta demasiado. Piensa en esa última discusión en tu casa. Tal vez fue por algo insignificante, algo sin importancia. Un comentario sobre cómo se hizo la comida o una opinión sobre los planes del fin de semana o una crítica sobre cómo el otro maneja el dinero. Tú tenías razón completamente y podías probarlo, pero cuando terminó la conversación, las cosas no quedaron bien. La pregunta es, ¿valió la pena? O piensa inclusive en los debates que a veces suceden dentro de las mismas iglesias. Por ejemplo, sobre un estilo de un himno o de un coro. ¿Valió la pena? Romanos capítulo 14, verso 19 dice algo muy importante. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos es un verbo, es una persecución, digamos. Es una búsqueda intencional. Allí dice sigamos. No dice ojalá haya paz. Lo que dice es persiga la paz. Ve tras ella. Quiero que consideres conmigo algo. Imagina estar en Roma, mediados del siglo I. La iglesia está formada por dos grupos muy distintos a los que Pablo les escribe. Por un lado, habían creyentes judíos, gente que creció observando leyes en cuanto al alimento, guardando el sábado, cumpliendo ceremonias. Para ellos esas prácticas no son simples tradiciones, son parte de su identidad, de su historia con Dios. Por el otro lado, habían creyentes gentiles, personas que vienen del paganismo, no conocen esas normas. Para ellos, la libertad en Cristo significa exactamente eso, libertad. Comer de todo, sin problema, celebrar cualquier día, etc. Imagina la tensión que podía haber entre ellos. Un hermano judío ve a un gentil comiendo algo que él considera impuro. Siente que ese hermano está pecando, fallándole al respeto a Dios. El hermano gentil ve al judío observando normas y piensa, ¿por qué vive como si Cristo no fuera suficiente? Al final ambos se juzgan, ambos tienen argumentos, ambos sienten que Dios está de su lado. Y la iglesia por su parte comienza a agrietarse. Pablo escribe esta carta precisamente para evitar un desastre. Escucha el tono del capítulo 14. No está tomando partido, no está diciendo los judíos tienen razón o los gentiles la tienen. Pablo está diciendo algo mucho más allá de eso. Está diciendo Dios ha recibido tanto al judío como al gentil. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? El asunto no es quién tiene razón teológicamente sobre comer o no comer. El asunto es, ¿estás edificando o estás destruyendo? El versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No dice, vamos a ignorar la verdad. Lo que dice es, hay cosas que son más importantes que ganar una discusión. Matthew Henry explica esto claramente. Él dice que el objetivo de nuestra libertad cristiana no es el placer propio, es la gloria de Dios y el bien del prójimo. Eso es muy diferente, porque significa que mi libertad tiene límites. No límites impuestos por la ley, sino límites puestos por el amor. Puedo tener el derecho de hacer algo, pero si ejercer ese derecho destruye la fe de mi hermano, entonces lo mejor es no hacerlo. Esto va contra nuestra naturaleza, digamos. Nosotros vivimos en una cultura que dice, yo tengo derecho, es mi decisión.
Si les molesta, su problema. Pero Pablo dice, si tu libertad destruye a tu hermano, entonces no estás actuando en amor, si lo haces. Y esto aplica para ambos lados. Al hermano fuerte, ahí el capítulo 14 le dice, cuida de no hacer tropezar. Y al hermano débil le dice, no juzgues. Ambos deben buscar la paz. Ahora presta atención a esto. Pablo no está hablando de doctrina. No está diciendo que la resurrección de Cristo es negociable. No está diciendo que el evangelio puede cambiar según la audiencia. No se trata de acomodar el evangelio. Pablo está hablando de asuntos secundarios, cosas que no tocan las doctrinas o verdades vitales de la fe cristiana. Y aquí está el problema, porque muchos de nosotros convertimos asuntos secundarios como si fueran batallas de vida o muerte. Matthew Henry también dice, no te enredes en discusiones sobre cosas que no son cruciales para la fe. Pero la verdad es que ¿cuántas divisiones en la iglesia son por doctrinas esenciales? ¿Y cuántas son por preferencias personales, o estilos, o métodos, u opiniones? Seguro tú conoces iglesias que se han dividido por el color del tapete de la plataforma, o por el horario del culto, o por el tipo de música. Eso es exactamente lo que Pablo está confrontando. El versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Esos son los pilares del reino de Dios, no nuestras preferencias ni nuestras opiniones. Y esto implica algo muy importante. A veces perseguir la paz significa soltar tu derecho a tener quizás razón en algo. Piensa en eso. Tú puedes estar en lo correcto en algún momento y puedes estar completamente correcto y bíblicamente o teológicamente. Pero si insistir en tu razón destruye la unidad, entonces estás fallando en algo más importante. Porque Pablo dice que debemos seguir lo que contribuye a la mutua edificación. Es decir, a la construcción, al fortalecimiento. No destrucción, no división, sino a la mutua edificación. La verdad es que esto es incómodo, porque significa que hay momentos en los que debemos, por ejemplo, callarnos. Momentos en los que debemos también ceder. O momentos en los que debemos preferir al otro por encima de nosotros mismos. Y eso va contra todo lo que el mundo nos enseña. El mundo dice, defienda su posición. No deje que lo pisoteen. Haz valer tu opinión. Pero el Señor Jesús dice, ama a tu hermano más que a tu reputación. Y esta es la cruz aplicada a nuestras relaciones. Porque en la cruz, Cristo no defendió sus derechos, no argumentó, no peleó por tener razón. Lo que hace Cristo es entregarse. Y Pablo nos dice que ese mismo espíritu debe gobernar nuestras interacciones con otros. Esto no significa, por supuesto, y ya lo hemos dicho antes, ser pasivo. No significa tolerar el pecado. Tampoco se trata de ignorar la verdad. Significa que nuestra prioridad es la edificación del cuerpo, no la vindicación personal. Matthew Henry insiste en lo siguiente: la libertad de conciencia en asuntos indiferentes debe ejercerse con cuidado y discernimiento. Con cuidado, dice ahí. Cuidado con mis palabras, cuidado con mi tono, cuidado con mi actitud.
porque puedo tener razón en el contenido y estar completamente equivocado en la forma. Y la verdad es que la forma sí importa. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Nota que está hablando de la forma. Mas la palabra áspera, hablando de la forma, hace subir el furor. Tú puedes decir la verdad de una manera que destruya, o puedes decir la verdad de una manera que edifique. Y Pablo te está llamando a lo segundo, que sea de una manera que edifique. Pero la verdad es que estas cosas, siempre que las mencionamos o las leemos en la Santa Escritura, pues pesan mucho sobre nosotros porque sabemos que no podemos hacer estas cosas por nuestra propia fuerza. Nuestra naturaleza no busca la paz, más bien busca tener la razón, más bien busca ganar, más bien busca la validación. Por eso Pablo dice en el verso 17 que esta paz es en el Espíritu Santo, es obra del Espíritu. Nosotros por nuestra cuenta somos orgullosos, somos defensivos, somos egoístas, pero el Espíritu de Dios, produce en nosotros su fruto, mansedumbre, humildad, amor, y eso por supuesto afectará o cambiará el cómo hablamos, o el cómo escuchamos, o el cómo respondemos, o el cómo reaccionamos. Cristo Jesús es nuestro modelo perfecto. Filipenses 2 dice que Él, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, se hizo siervo. Cristo Jesús tenía todos los derechos, pero Él voluntariamente y por amor renunció a ellos para nuestra salvación. Y ahora nos llama a hacer lo mismo unos por otros. Romanos capítulo 15, continuando un poco más adelante, en los versos 1 al 3, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Escucha eso. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esa es la base de todo. Si Cristo hubiera buscado su propio interés, no hubiese ido a la cruz, y entonces no seríamos salvos. Pero Él eligió el bien, tuyo y mío, sobre su comodidad. Y ahora nos llama a hacer lo mismo. Entonces piensa en tus relaciones, todos tenemos. ¿Dónde estás peleando por tener razón en lugar de buscar la paz? ¿Dónde estás priorizando tu opinión sobre la unidad? ¿O dónde estás destruyendo en lugar de edificar? Tal vez puede ser en tu matrimonio, tal vez en tu iglesia, o tal vez en tu trabajo, o tal vez con un vecino. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos, es decir, no esperemos ni tampoco exijamos. Sigamos, persigamos. Y eso muchas veces es costoso porque significa tragarnos nuestro propio orgullo. Significa soltar la ofensa y la amargura. Significa poner al otro primero. Pero ese es el camino de Cristo. El énfasis general, dice Matthew Henry, es que el propósito de la libertad cristiana es para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. No para mi satisfacción, no para mi vindicación. Y cuando vivimos así, para la gloria de Dios y para el bien del prójimo, entonces empezamos a expresar de manera vívida lo que es el Evangelio. Que Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo para darnos la paz con Dios.